bienvenidos a Panorama Político de esta noche. Los periodistas de Noticiero Guatevisión nos acompaña nuestro jefe de redacción ya para hablar de lo más importante de la semana, así que bienvenido sea a este espacio de Noticiero Guatevisión. Hablemos en primera instancia de un tema que si bien tuvo un momento álgido durante esta semana, ya desde el año pasado se venía hablando y pues no ha prosperado, que es el tema de las reformas constitucionales. Mucho sucedió alrededor de ello, vimos presiones por todos lados hacia los diputados, vimos cómo los diputados intentaron ceder a todas y finalmente pararon deteniendo de nuevo todo este asunto, y también vimos la presencia de la CICIG incluso en el Congreso de la República, que no es nuevo, sin embargo ahora sí con un elemento, y era necesitamos las reformas para poder trabajar. ¿Qué sucedió? Empecemos contigo, Dulce, que estuviste cubriendo esto en el Congreso de la República. Explícanos a detalle cómo fue ese ambiente dentro del hemiciclo, que fue lo que hizo que se detuvo esto de nuevo. Claro, principalmente las reformas no todos las apoyan, no todos las quieren, y por eso hay cierta resistencia. De hecho, desde el año pasado, en noviembre, cuando fue la última sesión, luego se programó, se empezó a postergar, y así hasta que se llegó el miércoles 15 de febrero, cuando se supone iban a conocer nuevamente las reformas. ¿Qué pasó? Los diputados empezaron primero a dilatar la sesión, alegando que habían mantas colocadas, olvidándose que ellos también las sacaron en algunos momentos. Y bueno, empezaron a discutir respecto a esto. ¿Por qué? Por no entrar de lleno al detalle de discutir las enmiendas al artículo 3. Habían enmiendas firmadas y consensuadas, pero a la hora de conocerlas hubo una estrategia parlamentaria en la cual bancadas obviamente de la alianza de FCN, Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, y también algunos de PAN y Viva, lo que hicieron fue decir, bueno, no, primero votemos por una moción para saber si se puede entrar a conocer estas enmiendas. La moción no se aprobó, entonces no podían conocer esas enmiendas y tocaría únicamente aprobar el artículo 3 que establece la jurisdicción indígena, pero tal y como estaba redactado desde el año pasado y el cual no había tenido consensos definitivos. Prácticamente con esto los diputados ya le han dicho un no rotundo a este reconocimiento a los pueblos indígenas, y por lo tanto la sesión se estancó, pero también vimos que los diputados alegaban un poco de presiones de grupos sociales cuando realmente los grupos estaban completamente callados. Solamente estaban observando la sesión, a diferencia de otras manifestaciones, por ejemplo los ganaderos, que sí les gritaban que apoyaran o que aprobaran en primera lectura una iniciativa. Entonces los diputados prácticamente no todos están anuentes a apoyar estas reformas, y se ve la resistencia que tienen a las mismas con estas actitudes, tácticas y demás, que lo que buscan es únicamente dilatar toda la aprobación con tal de no conocer los temas de fondo. A ver, hubo otro tipo de presiones, porque vimos por un lado las autoridades indígenas exigiendo y demandando ese reconocimiento, pero también vimos que es una presión. Por eso estoy mencionando que vimos presiones de este tipo. También vimos el somatón de mesa del CACIF en pleno diciendo que no querían estas reformas, incluso lo que les mencionaba al inicio, al comisionado diciendo, bueno, ustedes me trajeron a Guatemala para que yo luche contra la impunidad, pero no me están dando las herramientas, porque ese era el mensaje detrás de la declaración diplomática. Hay que hacer una aclaración ahí, porque CACIF en este caso lo que ha dicho es no queremos este artículo respecto al tema de jurisdicción indígena. Ellos han enfatizado en que sí se necesitan las reformas, sin embargo es precisamente el de jurisdicción indígena, el que más controversia ha generado y que ha, digamos, al final estancado. Lo que sí considero es que esto ha servido solamente como una excusa para no entrar a conocer el resto de la reforma a la justicia. Voy a citar a Cristian Castillo de IMNUSAC, que en un momento decía, lo que me preocupa es que este tema de la jurisdicción indígena en un momento se pudiera convertir en una forma de obtener el apoyo de todo el sector indígena para una eventual consulta. Viéndolo desde una forma política, esto lo único que podría hacer en algún momento es precisamente generar el apoyo de estos sectores indígenas para que se pueda dar esta reforma del sistema de justicia. Sin embargo, en sí el tema es todavía muy ambiguo y todavía necesita muchísima discusión. Creo que sí hace falta que todos tengamos conocimiento de lo que estamos hablando, porque no se trata solo de poner una postura a favor o una postura en contra, sino realmente de tener el pleno conocimiento y dominio de qué estamos hablando. Claro, pero aquí lo que menos ha habido es un pleno conocimiento, o sea, se ha ido sobre un discurso únicamente y no se ha entrado a dialogar, porque el sector privado ha estado diciendo que no se ha profundizado este tema, que no se les han aclarado las dudas, pero tampoco vemos al sector privado haciendo una contrapropuesta específica
específicamente en el artículo que les incomoda, que No la hay. es la jurisdicción indígena. Además, ellos mismos son los que señalan y alegan presiones de grupos, pero finalmente, ¿a qué presiones vimos que se dieron los diputados el miércoles en la sesión? Finalmente se sometieron al somatón de mesa del sector privado. A mí lo que me llama la atención son esos discursos tal vez poco fundamentados en el sentido de decir, no porque se divide a Guatemala, o sea, yo no veo ahí un estudio muy profundo realmente con argumentos sólidos, legales, que justifiquen por qué sí o por qué no debe existir la justicia indígena, como le llaman ellos, que es la yo lo que creo es que no hay que caer en el juego de si va a existir la práctica de justicia vía las autoridades ancestrales, que no necesariamente tiene que ver con ser indígena o no. También hay organizaciones comunitarias, yo creo que eso es el formato, porque no hay que volverlo un asunto étnico, no lo es. Porque entonces, de identidad. Si tú sos de una comunidad, digamos de ideologías no sé, pero étnico no. Étnico sí creo que no debe de convertirse para polarizar el país entre ladinos e indígenas. Eso creo que sí no es sano. La práctica ya existe. La discusión hoy debiese ir sobre si debe existir un reconocimiento y cómo normar ese reconocimiento en los próximos años vía una ley ordinaria. Es que el mismo artículo lo establece. La claridad en ese tema no se ha logrado explicar. Uno, porque ideológicamente hay sectores en CACIF que están muy a la derecha y que no quieren verlo así. Y del otro lado, también ideológicamente quieren imponer una posición. Y cuando tenés dos sectores tan polarizados, muy difícilmente vas a lograr un punto de encuentro, que es la triste historia de Guatemala. Lo que sí es un hecho es que mientras esta pelea está a lo público como la más fuerte, por así decirlo, los que están aprovechando son los que no quieren que de verdad haya una reforma sustancial al sistema de justicia. Y ahí es donde hay que caer en términos muy prácticos. Y esto puede molestar a alguien, pero creo que sí hay que sacrificar el tema de la jurisdicción indígena para otra generación y entrarle a la selección eficaz de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Constitucionalidad en aras de la transparencia y de la modernización del sistema judicial, creo que hay que hacerlo. Yo sé que esto es algo que va a disgustar a mucha gente, claro, pero mira, en la práctica tampoco... es mejor que vayamos a una consulta popular muy claros de que hay que modificar la transparencia en el sistema de justicia a que el tema de jurisdicción indígena pueda ser el elemento para que muchos que lo que están interesados es en mantener las cosas como están, le den la caída a la reforma. Pero lo que voy a decir ahí es que, digamos, si se sacrifica este artículo 3, no te garantiza que los diputados vayan a aprobar tal y como se debería los otros artículos que vienen posteriormente. Entonces, porque ¿qué va a también hay pasar? oposición. Claro, entonces van a presentar enmienda tras enmienda. Ya vimos que entre las enmiendas vienen incluso nuevamente incluir a la academia, a la USAC y a otras universidades para la elección de fiscal general, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que era lo que se quería evitar. Al final ahorita se deja a la academia obviamente con menos participación, pero sigue. Y esta es una enmienda supuestamente consensuada que ya está firmada, al igual que la enmienda del artículo 3. Pero esa enmienda no creo que esté mal. Creo que por el contrario... Pero te pueden meter más enmiendas con más cambios. La academia se sacaba porque mucha gente creó universidades para tener presencia en las postuladoras. Esta agenda, esta propuesta lo que dice es, USAC por ser la universidad estatal se queda. Pero el resto de universidades, por sorteo, tienen que quedar una. Claro, entonces, pero yo te digo, en estos momentos perverso. así está la enmienda. Nada te garantiza que más adelante los diputados vayan a cambiar eso. Nada lo garantiza, pero es bueno que haya una discusión sobre este tema. ¿Cómo puedes ceder en algo si no te va a garantizar nada? Que luego los temas porque de fondo así está configurado van a el sistema seguir. político. Se nos está acabando ya el tiempo de este primer bloque. Yo sí quisiera hacer como resaltar algo que se habló en esta mesa. Si bien hay que sacrificar algunas cosas para que avancen otras, Dulce lo mencionaba, eso no garantiza que se pueda avanzar, de hecho, o sea, que haya un avance real al respecto. Lo que sí está claro es que sí tenemos que reconocer que Guatemala no es 100% ladina y que hay muchas culturas que tenemos que reconocer, aceptar y que ya están funcionando y pues que debemos también atrevernos a conocerlas y también a entenderlas. Vamos a un corte comercial y regresamos con más de Panorama Político acá por Noticiero Guatevisión.